vamos a iniciar el día de hoy recordando lo que habíamos visto la semana anterior. Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta hora porque podemos abrir tu palabra, podemos entender el propósito tuyo a través de ella y queremos que ahora sea clara la palabra en nuestra vida, de tal manera que nosotros podamos vivir no solamente una palabra como rito o como tradición, ni siquiera, Señor, como una obligación por querer obedecer, sino que, Señor, sea un nuevo nacer en nosotros, sea la obra tuya, la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Veíamos la semana anterior acerca de los conceptos de la palabra verbo o logos en el griego y veíamos, aunque sea un repaso solamente, desde Heráclito, bueno, hablando de los primeros filósofos griegos, los sofistas. ¿Qué era lo que pensaban acerca del logos o el verbo? ¿Por qué Juan utiliza esa palabra que está en griego? De hecho, en la Septuaginta, que es como se escribe el Evangelio de Juan, en griego, no en hebreo. Ellos escribieron en griego y las primeras versiones están en griego. Encontramos esa palabra que ya venía desde los primeros filósofos, también Platón. Platón de hecho lo utilizó poco, pero también hablaban acerca de ese logos. Y el concepto de logos para los filósofos griegos variaba, pero normalmente hablaban de ese verbo o esa palabra que era la razón de ser. Y cuando Heráclito habla de logos, habla del Dios, pero no del Dios judeo-cristiano o del Dios de la Biblia. Si está hablando de, recordemos que ellos son politeístas, de muchos dioses, como un Dios que es el fundamento, la raíz, la razón de la existencia, quien da vida, pero ellos pensaban que era un ser inteligible, por eso hablaban del ser o del onto, etc. Bueno, y hablando de eso, ellos decían que no tenía una personalidad, sino solamente era algo mecánico. De ahí surgió el mecanicismo también en los filósofos, pero hablaban acerca de esa fuerza como fuerza activa, como no era Dios sino menor a Dios, fue lo primero creado. De hecho, Filón hablaba como ese puente, ese vínculo por medio del cual Dios creó todas las cosas. Filón ya es un judío, ¿no?, que está tratando de unir la fe con el pensamiento de la filosofía, la razón de la filosofía. Hablaban de ese verbo, ese logos que está en la oscuridad. Hablaban de ese logos que era impersonal, que no tenía relación con el hombre, porque si ese Dios o esa razón era pura, no podía tener relación con lo carnal y lo humano, que es malo o es pecado. Para ellos entonces el verbo era el bien máximo, el bien supremo. Sin embargo, entonces cuando Juan empieza a hablar acerca del verbo, usa un concepto totalmente diferente al que tienen los griegos y que tiene la gente en ese momento acerca del verbo de vida, porque empieza diciendo que este verbo estaba con Dios, o sea, está poniendo una persona junto a Dios, está desde el principio, es eterno, no tiene principio, no tiene fin, y es Dios, dicen los primeros versos que acabamos de leer. Ya no le da solamente esa fuerza como menor a Dios o como una fuerza normal, sino dice es Dios. Y a partir del verso 3 dice todas las cosas por Él fueron creadas, y después Pablo nos va a decir que Él es el que sustenta también todas las cosas. Y también en el verso 4 no solo da vida, dice en Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Y un concepto para ellos de luz es también como ese principio de todo, el principio de la creación. Entonces, bueno, es un resumen. Si quiere ver completamente el tema, lo ve en la predicación anterior que está grabada. Pero en este concepto, Juan dice, no, este verbo que ustedes han pensado, y vamos al verso 9, cuando dice de esta manera, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. No es un pensamiento, no es una razón, no es una idea inteligible o el fundamento de todo. No es algo que podemos estudiar, porque ya vimos que es eterno, es la vida, está fuera de nuestro razonamiento, pero dice, es la luz verdadera
No hay una luz que se compare a esa luz. Y aquella luz verdadera que dice, viene a este mundo. Sí tiene relación con este mundo, con su creación. Y cuando habla aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Para el concepto de ese momento, y aún a veces para nuestros días, luz es aquel concepto en que reúne en el pensamiento humano todo lo que es pleno, o bueno, lo que podía ser más elevado, como sería la sabiduría. ¿Qué más podría ser? La pureza, la santidad, la eternidad, el amor al prójimo, el amor a Dios, la sujeción, la salvación. Todos esos conceptos tenían que ver con la luz, porque llegar a la luz es llegar a la salvación. Algunos hablan de trascender, ¿no? Las religiones orientales, pero algunos hablan de la sabiduría humana. Sin embargo, cuando está diciendo aquella luz verdadera, ninguna de estas cosas se compara con la luz verdadera. Porque en Cristo, hablando de ese logos o ese verbo, Cristo es el logos, es el verbo, es la palabra que vino y se hizo carne. Aquella luz verdadera vino y se hizo carne. Entonces, en el verbo, en este verbo que Juan está usando, en este logos, está plenamente contenida todo el poder de Dios, toda la esencia, todo el atributo de Dios. Ninguna de las cosas que el hombre podía entender como luz o sabiduría, o lo que el hombre estime tan alto, no puede compararse con esa luz verdadera. Y vamos a 1 de Juan capítulo 1, verso 5. Si me pueden poner la siguiente diapositiva también. Entonces, estamos hablando que nos va a decir la Biblia quién es la luz, quién es esa razón, ese principio, esa sabiduría, todo lo que el hombre puede entender, la salvación o lo que puede tener como más alto. ¿Quién es esa luz? Dice Juan, que es el mismo autor de este evangelio, en su primera epístola: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Lea conmigo: Dios es luz. ¿Quién es luz? Dios. Pero en Juan 1:9 nos está diciendo que aquella luz verdadera venía también a este mundo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dios es luz y Jesús es luz también. Dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Es luz y en él no hay algo de necedad, porque es mayor que la sabiduría de los hombres. No hay algo de error, porque él es verdad. No hay en él algo de oscuridad, porque él es luz. Tampoco en él hay ese odio, porque él es el amor. No hay muerte, porque él es vida. Todo lo que el hombre puede entender como luz, ¿quién lo recibe? Jesús, en su esencia, en su ser. En el diccionario de Tonk, que es un diccionario teológico, nos habla acerca de esa luz. Todo el Antiguo Testamento lo podemos ver desde Génesis como esa luz que los antiguos estaban buscando, los griegos, pero también los judíos. De hecho, Génesis, ¿cómo empieza? Diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo o de las aguas. Y entonces dice que el Espíritu está ahí moviéndose, y entonces Dios dice: sea la luz. Y empieza la creación como el origen de esa creación. Ese era el pensamiento que tenían los antiguos. De hecho, si nosotros pensamos en Egipto, de donde venían los judíos que estuvieron presos ahí 430 años, ellos tienen adoración al sol, a Ra. Y vemos todos los pueblos tenían adoración al sol, a los astros. Pero en el Nuevo Testamento podemos entender ya en el concepto filosófico que ellos entendían la luz como el concepto de lo puro y el bien. Entonces, ¿qué está diciendo en ese pensamiento Juan? Aquella luz verdadera, aquel bien, aquella sabiduría,
aquella santidad verdadera, perfecta, no la de los hombres, no la que se opaca, venía a este mundo. Y esto nos habla acerca de la encarnación de Cristo. Sin embargo, lo veremos un poquito más adelante. Santiago 1:17 nos dice, y voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que me gustó la manera en cómo lo traduce del griego. Dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Todo lo bueno y perfecto desciende de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? Quien creó todas las luces de los cielos. Él es mayor que toda la creación, que los astros, aunque la ley de la luz o que el principio, Él es mayor que todo eso. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. En Él no hay mudanza de variación ni sombra. Entonces Jesús viene como esa luz verdadera, superior a todo lo que el hombre puede concebir o entender humanamente, físicamente, mentalmente. Entonces, hablando de esa luz, Jesús empieza a presentar a esa luz en el capítulo 3 desde el 1, pero va a estar hablando de ese verbo en todo el libro. Pero en el capítulo 3, verso 16, después de que habló con Nicodemo, empieza a decir esto acerca de esa luz. Ese verbo que es creador, ese verbo que es Dios y ese verbo que es eterno, ahora es presentado como ese verbo que es luz verdadera que alumbra a todos los hombres, igual que Dios es luz. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso lo entendemos. Dios envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, ¿para qué venía a este mundo? Para dar vida eterna. Para eso viene. De hecho, en el capítulo 3 va a decir a partir del verso 5, 6 y 7, va a hablar acerca del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Cuando viene esa luz hay un nuevo nacimiento. De hecho, Nicodemo en el capítulo 3, verso 2 va a decir esta declaración acerca del verbo o de esa luz. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Reconocía que Dios estaba con él, pero el concepto de Nicodemo como religioso y como principal es un maestro. Hasta ahí llegaba su entendimiento. Pero le dice, pero vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Él no había entendido quién es el verbo, quién es la luz que alumbra a todos los hombres. Por eso a partir del verso 16 empieza a decir que Él ha venido, Dios se lo envió para darnos, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vino a dar vida eterna y para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La vida eterna llega al hombre a través de ¿qué situación? ¿De qué medio? De creer o no creer. De creer en esa luz verdadera o rechazar esa luz verdadera, el hombre puede tener vida o vida eterna en sí. Verso 19. Y esta es la condenación. Fíjese que va a hablar de vida eterna y entonces ahora habla de condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? Jesús, que trae vida eterna. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, no amaron a Jesús, rechazaron a Jesús. Y nos dice la razón, porque sus obras eran malas. Nos va a hablar entonces de dos situaciones. Uno, vida eterna, y otro, condenación. A través de creer o rechazar, creer en Jesús, nosotros podemos estar en vida eterna o condenación. Pero esa luz vino al mundo y los hombres que están amando más las tinieblas. ¿Y cómo se ve que no aman a Jesús?
y que no caminan en la luz porque sus obras son malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor y a la iglesia, alguien nos está diciendo: oye, hermano, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? ¿Alguien nos está diciendo así? No, nadie. Y voy a decirlo de esta manera: llegamos como el Santa Claus. ¿Cómo viene el Santa Claus? Bueno, el Santa Claus no existe para iniciar, ¿no? Pero ¿cómo viene el Santa Claus? Cargando su bolsa de regalos, pero en este caso es de pecados. Viene cargando todo su pecado. Y así llegamos todos. Pero cuando conocemos a Jesús, así como Nicodemo en el capítulo 3, y recibimos la vida eterna, entra la luz a nosotros, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres bien en este mundo. Y esa luz, ¿qué hace? Si usted entra, por ejemplo, a este lugar y no le conoce, y viene de noche y está oscuro, ¿qué va a pasar si usted quiere correr de ahí a acá? Primero se va a chocar, después se va a caer, porque no ve. Puede estar limpio o sucio, pero usted no ve. Puede estar desordenado, pero usted no ve. Pero cuando prendemos las luces, aún hay oscuridad en todo el alrededor o derredor nuestro. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver claramente. Y esto es lo que la palabra de Dios dice. De hecho, en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, cuando viene Jesús, nos hace ver lo que es malo, no para el hombre, a veces ni siquiera para nosotros, hasta pensábamos que era bueno, pero nos hace ver lo que es agradable y lo que es desagradable a Él. Nos hace ver dónde están las cosas, nos hace ver nuestra condición. Dice Pablo que es como un espejo. Nos vemos y nos vemos claramente en ese espejo y vemos cómo estamos. Vemos nuestra condición, nuestro pensamiento, porque externamente podemos parecer buenas personas, pero ¿qué hay en nuestro pensamiento? ¿Qué hay en nuestro corazón? Nos hace ver la oscuridad que hay en nosotros, el pecado que hay en nosotros. Y entonces el hombre toma convicción de su pecado, realmente reconoce y tiene convicción de quién es él, que de hecho es la primera pregunta de la filosofía: ¿quién soy? Y cuando nos damos cuenta de quiénes somos, nos avergonzamos. Cuando nos damos cuenta de quiénes somos, no queremos acercarnos a Dios. ¿Se acuerda de aquellos dos hombres que estaban orando en el templo cuando Jesús llegó? Un fariseo que llevaba sus ropas blancas y que era muy religioso y decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como aquel pecador. Yo doy diezmo hasta del eneldo y del comino, las semillitas. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo no soy un pecador como ese. Pero el otro hombre, que era un publicano, y un publicano pues servía a Roma y además era odiado por los judíos, pero además era pecador. Hablemos de un político común y corrupto, ¿no? Digo, de esos no hay aquí en México, pero en otros países sí los hay. Entonces ese hombre estaba ahí, pero no estaba al frente como el otro, levantando sus manos y diciendo: mira cómo soy, Señor. Te ganaste conmigo al mejor un 10, porque mira, soy yo, Señor. O sea, como si Dios nos anhelara porque nos necesita a nosotros. Pero aquel hombre allá, arrodillado, sin querer entrar al frente, él dice: sé propicio a mí porque soy pecador. No soy digno ni de levantar mis ojos al cielo, ni de pedirte. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Pero aquel hombre salió justificado antes que el publicano. Hay convicción de pecado cuando viene esa luz a nosotros y entendemos quiénes somos. Entonces, regresando al capítulo 3, verso 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21: mas el que practica la verdad viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este hombre viene a la luz, quiere ser limpio. Juan 8:12. Jesús va a declarar, recuerda que Dios es la luz. Pero Jesús, que dice en Juan capítulo 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. No solamente está hablando de una luz física, no, está hablando de ese concepto que ellos tienen de luz. Si ustedes piensan en la sabiduría, piensan en el amor. Yo soy la luz para este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es la luz en el hombre? La vida. Cuando el hombre empieza a vivir en esa luz, empieza a disfrutar de lo que Dios le ha dado. Por ejemplo, platicaba con algunos hermanos y uno de los hermanos me decía: es que yo no había conocido esta vida. Y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, cuando les decimos a otros que se puede vivir esta vida, ellos dicen: no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque no la han conocido. Y nosotros decimos: pues si esta es la vida normal, ¿es más difícil vivir esa vida o no? ¿Es más complicado vivir esa vida sin Cristo? Porque ¿qué sería lo normal? Que golpees a tu esposa, que golpees a tus hijos, que maldigas, que dejes a esta esposa, luego a la siguiente, luego a la siguiente. ¿Eso es lo normal, varones? Lo normal que tiene que ser que vivas con tu esposa, que ames a tu esposa, que ames a tus hijos. Eso debía ser lo normal. Lo anormal es lo que ahora se ha estandarizado como normal, pero eso no debía ser. Lo normal sería que ayudes a tu vecino. Lo normal es que te lleves bien con la gente. Pero ¿qué es lo normal ahora? Que pases sobre los otros, que te sientas más que los otros. ¿O no? Eso es lo normal en este mundo ahora, porque ese es el pensamiento del mundo. Sin embargo, cuando llegamos a la luz, ¿qué va a pasar? Nuestra vida empieza a vivir con esa luz. La luz de Cristo, la luz del Evangelio de Cristo. Y esa luz, ¿qué pasa? Esa luz disipa las tinieblas. Si me ponen la siguiente diapositiva. Jesús viene como luz, pero no viene solamente para ser luz en el mundo, sino para que las tinieblas se disipen. Mientras hay luz, por ejemplo, en este lugar, nuevamente, si está cerrado, está de noche, está oscuro. En cuanto usted prende una luz, por más pequeña que sea, va a dar claridad a todo, hasta donde llegue. Así, cuando la vida está en oscuridad, el pensamiento está en oscuridad, el corazón está en esclavitud, en muerte. Cuando llega la luz del Evangelio, cuando entendemos, empieza a surgir la vida en nosotros. Es como una planta, un terreno. Hay tierra ahí, no hay nada sembrado, pero usted deja caer una semilla, se empieza a regar, empieza a nutrirse con los nutrientes de la tierra, hace la fotosíntesis por la luz, el sol. Es el tiempo adecuado, la tierra adecuada. ¿Qué va a pasar con esa semilla? Empieza a dar fruto. Y después de que crece y posiblemente llega a ser una planta muy grande o un árbol, empieza a producir flores, frutos, nuevamente semilla, caen a la tierra y empieza a multiplicarse. ¿Qué pasa con esa luz? Puede ser muy pequeña en nuestra vida, porque apenas estamos escuchando la palabra de Dios, pero empieza a cambiar las tinieblas en luz. Lo que hoy usted escuche acerca de la palabra, no se lo olvide, para que su vida sea llena de la luz del Evangelio. Y nos dice Juan capítulo 12, verso 44, cómo Jesús va a disipar esas tinieblas. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve al que me envió. ¿A quién? Al Padre. Verso 46.
Y vea esta expresión, yo, se utiliza mucho en el griego, es la palabra ego, eimi, se utiliza varias veces en Juan, que tiene una referencia directa no al yo como pronombre de nosotros, sino al yo como el concepto del ser en griego. Yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, el ser era el que sustentaba todas las cosas en el concepto de ellos en ese momento. Dice, yo, la luz, he venido al mundo. ¿Y para qué vino al mundo, hermanos? De hecho, usted lo puede leer. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vino como luz para que tú y yo no permanezcamos en tinieblas. Y si Él vino a darnos vida eterna, es para que no permanezcamos en muerte. Si Él vino a darnos salvación, es para no permanecer en condenación. Exactamente. Y eso lo va a tratar mucho el Evangelio, la epístola de Juan, la primera epístola de Juan. Pero siempre habrá oposición para que esa luz resplandezca en nosotros. Y yo creo que muchos de nosotros estamos diciendo, ¿cuántas veces me opuse a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la rechacé? O posiblemente hoy también estás diciendo, creo que lo que dice el pastor, bueno, está en la Biblia, pero hay cosas que a mí no me agradan. Ya vimos en Juan 3:18, ¿no? Desde el 16 en adelante, pero vimos que los hombres que aman las tinieblas porque no quieren que se vea su condición. Va a haber oposición, pero va a haber oposición primero de parte de Satanás para que la gente no crea. ¿Y cómo vemos esa oposición? Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales está hablando de aquellos que viven, que han escuchado pero viven conforme a su vida como quieren vivirla. Dice, en los cuales el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, ¿a quién se refiere? A Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Dos cosas. Cierra el entendimiento para que entonces ellos no crean. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no puedan ver a ese Cristo. Porque igual que Nicodemo, podemos ver a un Cristo revolucionario, a un Cristo maestro, a un Cristo filósofo, a un Cristo Mesías pero humano, a un Cristo enviado, pero hasta allí. Pero a veces no podemos concebir a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como la luz verdadera. Y de esta manera es que tenemos que conocer a Jesús. Si no, seguiremos una religión, seguiremos una tradición, seguiremos una filosofía, hasta seguiremos planteamientos como nuestro presidente dice, bueno, es nuestro presidente ahora, ¿no? Que él habla de un evangelio social o un Jesús que amaba a todos, pero ese no es el evangelio que está en la Biblia, es un evangelio diferente. Este evangelio que hace, nos hace nacer de nuevo, trae luz a nosotros y nos hace vivir con esa luz en todo lo que hacemos. Y que lo vamos a ver en un momento más. Ahora, primera de Juan capítulo 2 nos dice que hay personas que quieren permanecer en tinieblas. O sea, Satanás se opone y sí, quita ese deseo de conocerle y está cegando el entendimiento, pero en ocasiones es nuestro propio deseo y nuestra propia concupiscencia que nos hace negar la verdad del evangelio y negar la luz de Cristo. Primera de Juan capítulo 2, verso 8. Sin embargo, os escribimos un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, o sea, en Cristo y en vosotros, en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Jesús, el evangelio ya alumbra en nosotros. El que dice que está en luz, hay quienes dicen soy cristiano, hay quienes dicen conozco a Dios, hay quienes dicen entiendo la palabra, pero enseguida ¿qué dice? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, la fe tiene una relación con el sentir y con el actuar.
La fe no es algo que se cree o se piensa. La fe nos hace vibrar, nos hace sentir y nos hace actuar en consecuencia. Continuamos leyendo el verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, por el contrario, que dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ha escuchado, dice que está en la luz, pero la evidencia en su vida muestra todo lo contrario. Podemos decir amén, porque así dice la palabra de Dios, pero podemos decir ay de mí, porque a veces creemos o pensamos en algo, pero nuestros actos muestran todo lo contrario. En Mateo capítulo 13, versos 18 al 23, no voy a leer todo, pero Jesús está explicando la parábola del sembrador y nos va a hablar acerca del tipo de tierras donde fue sembrada la semilla. No voy a hablar de la buena tierra, pero esa palabra del evangelio que viene a esos corazones, viene a salvar, viene a dar fruto, trae luz al corazón, pero hay una lucha dentro del hombre, en el corazón, en esa tierra. Primero dice que los que no entienden son los que están junto al camino, porque Satanás arrebató esa semilla. Es como el ave viene y la come, o está tan dura que no puede entrar esa semilla. Pero luego vienen los que están en la tierra que está con espinos. Sí, viene la semilla, cae en esa tierra y da fruto rápidamente. Hay gozo, hay alegría, porque ha habido fruto, ha habido una semilla que fue plantada, pero no da fruto porque se seca prontamente. O sea, es el que tiene ánimo, pero después desiste. No hay una consistencia en su vida, no hay firmeza, no hay constancia. Su fe, decimos en México, es llamarada de petate. Los jóvenes no saben a lo que nos referimos llamarada de petate, pero el petate era como la colchoneta que utilizan ustedes, o un colchón que se tendía donde quiera que iba la gente, era de palma y la llevaba en todos lados y ahí se dormía. Pero cuando usted prende ese petate, pues es palma, ¿qué hace? Se prende y se apaga. Este es el que fue sembrado entre espinos. Muchas ocasiones así somos, muy animosos, muy gustosos, pero rápidamente vienen las pruebas y nos desinflamos. Y hay un tercer tipo de personas, no estamos hablando de la buena tierra, pero un tercer tipo de personas dice que es el que se enreda en las cosas y en los placeres de este mundo oyendo la palabra, pero la riqueza y los afanes no le dejan dar fruto. Uno cae entre piedras, el anterior era el que cae entre piedras, y hay poca tierra, crece y ya. Eso pasa mucho en Quintana Roo. Mis hermanos y uno de mis hijos vive allá, y luego hemos estado algún tiempo por allá y viene el huracán y ¿sabe lo que hace el huracán? Bueno, derriba las plantas, los árboles, pero es algo chistoso en esa zona porque allí es tierra caliza, piedra caliza, y la tierra es muy poca, está por encima. De hecho, no hay ríos porque es piedra. El manto freático está por abajo, mínimo a 8 metros o más abajo del suelo. Y cuando viene el huracán, los árboles, algunos que ya saben, los amarran así de varios lados. Yo decía, ¿para qué los amarran, no? Pero esos árboles se caen así, y luego usted ve, la raíz está toda encima. Y algunos lo que hacen después del huracán, agarran y los paran nuevamente. Pero algunos ya se murieron por el agua salada. Pero no tiene raíz, no tiene gran profundidad. Y es fácil de que se muera. Sin embargo, por ejemplo, una palmera, que normalmente vemos las palmeras junto a la playa, ¿no? Pero no, las palmeras no están junto a la playa, están más adentro. Realmente están más adentro. Tienen
unas raíces iguales o más profundas a la altura que tienen. Y cuando viene el huracán o el aire, hacen esto y se vuelven a levantar. O a veces se quedan así, pero ahí siguen, porque sus raíces son profundas. ¿Qué nos dice Mateo entonces acerca de estas personas? Sí han oído, pero tienen un corazón duro, pero tienen ánimo y luego se acaba. Pero se enredan en las riquezas, en los afanes de este mundo, y entonces no permiten que la luz de Cristo brille. Ahora, estábamos hablando que reciben esa luz. Aquel que dice que anda en la luz, de hecho Jesús igual lo va a decir, debe andar como él anduvo, dice Juan, ¿no? Como Jesús anduvo. Aquel que dice que está en luz debe dar evidencia de esa luz. Amén. Mateo 13 también, pero el verso 22, este sí lo voy a leer. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Este da fruto, permanece. Los hermanos en Veracruz, hay unos hermanos que tienen árboles de aguacate. Dice, sembramos aguacate para cosechar y luego venderlo. Yo creo que ahorita está bien, ¿verdad? Para vender aguacate. No tienen muchos árboles, pero los hermanos son muy sencillos. Y dije, y bueno, ¿y cuándo piensan cosechar? Dice, tarda 5 años para empezar a cosechar. No es como el maíz que tarda 3 meses, o no sé cuánto tarde, pero es un decir. 5 años. ¿Qué necesita? Tiempo, cuidado. Debe ir creciendo poco a poco. Pero después ese árbol da fruto un año, fruto otro año, y da más fruto. Y de ahí puede sacar otros frutos, otros árboles. Así debemos ser. Hay una planta, si usted sale del servicio en la esquina, no sé si ha visto una planta que está ahí con unas flores bien bonitas. ¿Sí la ha visto? Bueno, esa no sé ni cómo salió. Sale en un poquito de tierra que hay ahí. Pero después de que ya no hay agua y algo, se seca. Y luego vuelve a salir. A veces así es la vida de algunos. A veces tenemos fe, tenemos mucho gozo y luego nos desinflamos. Viene el sol y nos seca. Falta agua y nos seca. Sin embargo, hay otros, y ese debe ser usted, que aún la semilla puede entrar a la tierra, permanecer ahí, hasta que recibe el agua, hasta que recibe eso que le da vida, empieza a brotar y es fuerte y produce. Así debe ser nuestro corazón. Amén. Vamos a 1 Juan capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea que andamos en luz, enseguida dice y andamos en tinieblas, decimos que Dios es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Dice, pero andamos en tinieblas, ¿a qué se refiere? A la forma de vida del mundo. Lea conmigo esta palabra. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, lea conmigo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si verdaderamente hemos sido limpios de todo pecado, debemos andar en luz, y andar en luz es tener comunión con Él, pero tener comunión también con nuestros hermanos. No podemos decir que estamos en luz si no damos evidencia en nuestra vida. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 8. La siguiente, por favor. Dice de esta manera Pablo a la iglesia de Éfeso, que era donde, de hecho en ese momento Éfeso era como el centro religioso del primer siglo. Ahí estaba el gran templo a Diana. Allí estaban, era como la capital política de Asia después de Roma. Muchos de los romanos retirados se iban a establecerse ahí. Era un lugar próspero y rico, pero también era fuente de filosofía. Llegaban
muchos filósofos ahí porque había dinero. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Pablo a esos que son de ese lugar y que han creído en Cristo? Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, aunque pensaban que tenían toda la sabiduría, mas ahora sois luz en el Señor. Lean conmigo fuerte: andad como hijos de luz. Antes podíamos vivir de esa manera, pero ahora caminemos como hijos de luz. Verso 9 de Efesios 5. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, esa luz que nosotros tenemos, ¿de dónde surge? Es el fruto del Espíritu. No es que seamos buenos, tan buenos, ética, moral o religiosamente, no, sino que es fruto del Espíritu que está en nosotros. Luego yo voy a Chiapas, soy chiapaneco, y aunque no he vivido mucho en Chiapas, pero cuando llego, voy a algún pueblo, a algún lugar y veo muchos árboles. ¿Y sabe cuál es mi problema? Que no sé de qué son. No sé de qué son, solamente los veo grandes y son árboles. Pero cuando veo un fruto, aunque yo sea ignorante, digo, ese árbol es de mango, porque hay mangos tirados ahí. Ese es de ciruelas, bueno, allá le llaman jocotes. Ese es de jocotes porque, bueno, ahora ya lo conozco, pero porque hay muchos ahí. Ese árbol es de sandías. No es cierto, las sandías no se dan árbol. Pero para que se despierte un momento. Cuando veo el fruto, entonces identifico de qué es ese árbol. Cuando la gente ve el fruto de la luz, el fruto de Cristo, va a identificar que eres cristiano. Si no, ¿cómo darás luz al mundo? Por eso dice en el verso 11, donde estamos, Efesios 5: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Verso 12: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando la luz llega, se ve todo. Cuando usted va en carretera y no puede ver, porque vienen autos así de frente también, no puede ver por la luz que le ciega, pero cuando queda todo oscuro y no vienen autos de frente, ¿qué hace? Pues no sé si haga lo mismo que yo, pero le aviento las altas. ¡Pum! Y entonces ya no veo aquí, veo hasta allá. Parece que fuera de día, pero no es de día, porque la luz disipa las tinieblas. Cuando va en las cumbres de Maltrata, acá entre Puebla y Veracruz, hay mucha niebla y pues baja la niebla, y si usted lleva luces normales, las avienta y pegan en la niebla. Pero si lleva luces de niebla potentes, parece que esas nieblas se disipan. Si su vida está llena de luz, si usted camina en la luz, inclusive cuando usted llega a algún lugar, si hay oscuridad, usted va a hacer luz ahí. Le van a decir, oye, como que tú eres diferente, ¿no? Algo pasa en ti. Recuerdo que hacíamos un trabajo una vez en un ingenio, iba con varios ingenieros, y entonces estábamos haciendo un recorrido, y cuando nos dieron un lugar dentro del ingenio donde habían varias casas, y en la parte donde nos reunimos para cenar, en la noche estábamos ya platicando, viendo algunas cosas del trabajo que habíamos realizado. El ingeniero a cargo de seguridad e higiene ahí en el ingenio se sentó con nosotros y nos dice, ustedes no son católicos, ¿verdad? Y nosotros, que lo traemos, ¿cómo? ¿No? O sea, y le preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Es que desde que llegaron yo los he estado observando
por el trabajo que están haciendo. Pero me di cuenta que ustedes no dicen groserías. Me di cuenta que ustedes, cuando pasaba el de la limpieza, saludaron al de la limpieza que estaba barriendo. Saludaron al gerente, saludaron a todos. ¿Ustedes son cristianos? Nos preguntan. O sea, por una situación no habíamos hablado de Cristo. Nada más por un detalle. ¿Cómo es tu vida en medio de las tinieblas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo actúas? ¿A quién honras? Quiero ir concluyendo el día de hoy. De hecho, no he terminado. Voy a regresar a este pasaje la siguiente semana, porque hay mucho más que hablar. De hecho, hoy quería llegar a la parte de la encarnación, no voy a llegar a esa parte, y de la adopción no voy a poder llegar. Sin embargo, quiero que nosotros veamos cómo Jesús viene y disipa las tinieblas en nosotros, y tenemos que vivir entonces como hijos de luz. Y cuando somos hijos de luz, entonces debemos empezar a caminar en esa luz, y debemos ser luz para los que están en oscuridad. Amén. Así que en la universidad, en el trabajo, en la calle, en el mercado, en el taller, en tu taxi, donde sea, tienes que ser luz para este mundo. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 14. Recuerde, Dios es luz, y Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo, y mientras estoy en este mundo, luz soy para el mundo. Mateo capítulo 5, verso 14 dice: mas vosotros sois la luz del mundo. ¿Como quién? Como Él es luz para este mundo. Recuerde que Él ha venido a nosotros y nos ha dado esa luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Almud era una cajita así que servía para medir granos. Yo la llegué a usar. Ay, qué viejo es. No, mi abuelita vendía allá en el pueblo y yo lo usaba para sentarme. Una cajita que tenían ahí. Y con eso medía, dice: no vas a poner la luz debajo de eso. ¿Qué vas a hacer? Sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Lea conmigo el siguiente verso: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén. Así deben alumbrar ustedes, pero no es para que digan: qué bueno es ese hombre, esa mujer. Mira qué cristiano es. Mira, no tiene defectos. No, hermanos, tenemos muchos defectos. No somos tan buenos, somos malos. Nacimos en pecado. Si estamos aquí es por la misericordia y la gracia de Dios. Pero fíjate por qué debemos andar en luz y vivir como hijos de luz. Lea ahora sí conmigo la siguiente parte. El propósito: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aún esto es para glorificar a Dios que está en los cielos. ¿Dice amén, hermanos? Pablo va a narrar cómo una luz cegadora llegó a él en el capítulo 9 de Hechos, y entonces él conoció a Cristo. Cuando llegó esa luz, quedó cegado, cayó. No dice que iba en caballo, dice que cayó. Posiblemente iba caminando. Cayó a tierra. Y entonces él preguntó, cuando oyó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Y entonces Jesús respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él, narrando 3 veces en el libro de Hechos este acontecimiento, cómo fue llamado de el perseguidor de la iglesia, de un religioso y también pues de alguien con influencia, a ser un misionero, a ser un apóstol, a ser un predicador del evangelio. En Hechos 26, en su defensa ante el rey Agripa, él va a hablar acerca de esto. ¿Cuál fue el llamado del Señor para su vida? Ese llamado de Dios para su vida es el mismo llamado de Dios para tu vida. Para eso Jesús le apareció, y para eso Jesús te ha tocado a ti. Dice en el verso 16, cuando le habla a su vida, le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Tú vas a hablar de mí y vas a hablar de todas las pruebas y cómo yo he aparecido a tu vida y cómo te he usado. Pero luego mire el verso 18. El hablar ese evangelio, hablar de su conversión, hablar del encuentro con Cristo, del cambio de vida. ¿Qué dice el verso 18? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso el Señor lo llamó, para que al hablar la palabra quite la venda, los saque de la oscuridad y vengan a la luz de Cristo, a la salvación del evangelio. La salvación entonces para aquellos que estamos en Cristo es vivir en la luz y se va a evidenciar en nuestra forma de vida. Tanto, termino con este pasaje de Apocalipsis 21-23, que la imagen de esa salvación eterna y perfecta en la presencia de Dios, Juan la describe, porque es también el mismo escritor de Apocalipsis, al final de esta carta. Nos va a describir esa ciudad celestial. Verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque, lean conmigo, la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Qué es la luz en ese lugar? ¿Qué es el gozo del creyente y del salvo? Andar a la luz de la gloria del Padre y de la luz de Cristo. No es lo que recibes, es ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Y termino en el verso 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Los que hubieren sido salvos andarán a la luz de ella. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Hemos conocido la luz? Si andas en luz, o si dices que conoces a Cristo, debes andar como Él anduvo. Debes andar en luz, debes ser luz en medio de la oscuridad. Tus negocios, hermano, deben dar evidencia de eso. Tus palabras deben dar evidencia de eso. Tus actos deben dar evidencia de eso. El trato a tu esposa debe dar evidencia de eso. El trato a tu esposo debe dar evidencia de eso. Hoy, hermano, yo quiero invitarte a que hagas un compromiso con el Señor, a vivir verdaderamente en la luz. Posiblemente todavía hay tinieblas en nosotros, pero esa luz que brilla en nosotros va a disipar las tinieblas. Ponte en pie, hermano, y vamos a orar. Había un canto que cantaba La Tierra Prometida, un grupo viejo cristiano. Decía: esta pequeña luz yo la haré brillar. Brillará, brillará, brillará. Que tú hagas brillar la luz de Cristo en tu vida. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, en el nombre de Jesús, pedimos que al conocerte a ti podamos venir a ti, al entendimiento de tu palabra, ver nuestra vida cómo se encuentra, ver la necesidad que tenemos de ti, de tu palabra, y buscarte y tener comunión contigo. Esta es nuestra necesidad, trayendo tu luz a nosotros, trayendo la vida y la salvación. Ahora podemos empezar a caminar entendiendo que debemos dar fruto digno de arrepentimiento, y dando ese fruto la gente glorificará al Padre que está en los cielos. Dando ese fruto seremos luz en medio de las tinieblas, el mandato de Jesús a sus discípulos, porque ahora ustedes son luz en el mundo. Vivan entonces como hijos de luz. Padre, ayúdanos a desechar toda mentira de nosotros, toda ansiedad, todo rencor, todo orgullo, toda vanagloria, todo deseo de este mundo que es contrario al tuyo. Ayúdanos a desechar el pensamiento que es contrario a tu voluntad, y que, Señor,
tú puedas brillar en nosotros, que hagas brillar la gloria tuya y la gloria del Padre, para que el mundo no nos vea a nosotros, el mundo no vea a la iglesia, inclusive sus defectos, sino que el mundo te vea a ti. El mundo vea a Jesucristo y el evangelio, que el mundo esté siendo cambiado por ese evangelio que brilla en nosotros, esa salvación que da evidencia y da fruto en nosotros. Muchas gracias, y que hoy venga a nosotros esa convicción de pecado, que sepamos que es estar en oscuridad, que nos arrepintamos, nos avergoncemos, para que nosotros vengamos al arrepentimiento genuino, no a un remordimiento, sino a un arrepentimiento genuino, y empecemos a vivir en la luz tuya. Muchas gracias. Trae salvación al corazón que no sea salvo. Trae convicción a aquel que no tenga convicción. Trae, Señor, fruto a aquel que no esté dando los frutos. Trae fortaleza a aquel que está débil. Trae, Señor, también constancia a aquel que no ha sido constante. Trae, Señor, también una vida plena a aquel que está con dolor en su corazón o con heridas en su corazón, para que verdaderamente pueda entender el amor tuyo, pueda manifestar esa luz en su vida. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Puede tomar